Quiero empezar así, sin rodeos, con vos, acá, ahora, en este mismo instante, donde nuestras almas se encuentran a través de estas palabras, la ansiedad. Sé que esa palabra te cae encima como una sombra que lo oscurece todo, porque a mí también me cayó así, con el peso de 1000 noches sin sueño, con el frío de un invierno que se instala en los huesos. Y quiero decirte algo antes de seguir, algo que necesito que sientas en cada célula de tu ser. No estás solo, de verdad. Aunque nadie te lo haya dicho jamás, aunque nadie te lo haya preguntado nunca, aunque nadie haya notado el peso invisible que estás cargando en la espalda, lo que estás sosteniendo con manos temblorosas y corazón cansado. La ansiedad es más que un miedo, mucho más. Es un océano en la garganta, es un terremoto en los huesos, es un grito que no encuentra salida. Quiero explicártelo como me hubiera gustado que alguien me lo explicara a mí. Cuando yo caminaba por el mundo sintiendo que me estaba volviendo loco y nadie, absolutamente nadie tenía idea del infierno que estaba viviendo por dentro. Escucha esto. La ansiedad es un sistema de alarma que se queda encendido incluso cuando ya no hay peligro. Es como una sirena que sigue gritando después del incendio. Es el cuerpo gritando una verdad que la mente no quiere admitir. Es tu alma diciendo con voz quebrada, hay algo que venís callando hace demasiado tiempo. En la práctica, la ansiedad aparece porque cuerpo y mente entran en modo supervivencia por mucho, mucho tiempo. Y cuando estás en modo supervivencia, dejas de vivir. Solo resistís, solo empujás contra una pared invisible, solo bloqueás lo que duele, solo fingís que podés con todo. Pero quiero que entiendas algo muy importante, algo que nadie me explicó a mí. La ansiedad no es debilidad, es saturación. No es que no puedas, es que pudiste demasiado durante demasiado tiempo, sin descanso, sin ayuda, sin contención, sin un abrazo que te sostenga, sin una palabra humana que te reconforte, sin un refugio donde poder caer. Y ahora tu cuerpo, ese cuerpo valiente que aguantó tanto, dice con voz temblorosa pero firme, hasta acá. Quiero que escuches esta frase con el corazón abierto, hasta acá. Porque quizás vos también estés ahí, en ese límite invisible. Quizás vos también estés sosteniendo un peso que no es solo tuyo. Y si estás acá, si estás escuchando esto, con esa mezcla de esperanza y miedo, quiero que sepas algo. Este capítulo lo escribí con las manos temblando. Lo creé desde las cicatrices que todavía me hablan. Lo hice por vos. Lo hice porque yo estuve en ese lugar oscuro donde nadie ve nada, donde el silencio es más fuerte que los gritos. Lo hice porque ojalá alguien me hubiera hablado así cuando yo me estaba perdiendo en mi propio laberinto. Lo hice porque sé en lo más profundo de mi ser que unas palabras dichas con el alma puede convertirse en una luz en medio de una noche que ya no tiene estrellas. Así que quédate conmigo, te voy a llevar de la mano, sin apuro, sin exigencia, sin máscara. Quiero contarte qué es realmente la ansiedad y cómo se siente cuando te rompe por dentro. Quiero contarte cómo se llega a ese lugar que ninguno elige, pero muchos habitamos en silencio. Quiero contarte cómo se sale, no desde un libro frío, no desde una teoría vacía, sino desde la piel, desde mi piel, que todavía recuerda. Pero antes de hablar, de salir, necesito que vengas conmigo a un lugar donde nunca había llevado a nadie. A un recuerdo que todavía tiembla cuando lo nombro. Porque ahí empezó todo.
Ahí la ansiedad dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en mi cuerpo fallando frente a todos. Y quiero que lo vivas conmigo, no para dramatizar, no para exagerar, sino porque si vos también sentiste algo así en algún momento de tu vida, sé que te va a abrazar saber que no sos la única persona en el planeta a la que le pasó. Respirá, voy a llevarte ahí. Eran las 10 de la mañana, un día que parecía normal. Polígono de tiro, un lugar frío de cemento y silencio, donde todo es orden, disciplina, precisión milimétrica. El olor a aceite de armas y pólvora flota en el aire, picante, penetrante. La línea de compañeros a mi lado, uniformes impecables, miradas fijas al frente, los superiores observando como halcones, ojos que juzgan cada movimiento, un subcomisario atrás con esa presencia que pesa más que el uniforme. Ese ambiente donde fallar no es una opción, donde el error es sinónimo de debilidad, donde tu cuerpo tiene que obedecer antes de que tu mente pueda pensar. Yo había hecho esa secuencia miles de veces. Sacar el arma, tomar la corredera, tirar hacia atrás, cargar, clac, clac, un sonido que conocía de memoria. Era un baile que mi cuerpo conocía de memoria, un ritual grabado en los músculos. Pero ese día, ese maldito día, no pude. Los dedos no respondían. El brazo no respondía. El cuerpo entero no respondía. Las manos temblaban. No un temblor suave de nervios, no un temblor ligero de frío. Era una vibración interna, profunda, involuntaria, como si mis nervios se hubieran convertido en cables electrificados, como si la piel y el músculo estuvieran desconectados, como si alguien más estuviera controlando mi cuerpo. Intentaba agarrar la corredera y el sudor frío me la hacía patinar entre los dedos. Mis manos parecían recién salidas de una ducha, gotas cayendo sobre el metal. El sudor me empapaba la espalda como si hubiera caído en agua helada. No podía sostener nada, nada. El superior gritaba, ordenada con voz de trueno. Exigía con ojos que perforaban. A mi alrededor, las detonaciones de mis compañeros. Pum, pum, pum. Secas, perfectas. Y yo ahí, inútil, sintiendo que me hundía más con cada segundo que pasaba. Como arena movediza, como un pozo sin fondo. ¿Alguna vez te pasó estar rodeado de gente y aún así sentirte completamente desnudo frente al miedo? Sentir que todos te ven, que te juzgan, que todos notan tu falla. Me sacaron de la línea porque no podía cargar. Me llevaron a un costado como a un objeto defectuoso. Y ahí, lejos de todas las miradas, lejos de todos los juicios, me quedé temblando. Con las manos sobre las rodillas, con la cabeza gacha, con el uniforme manchado de sudor y vergüenza, tratando de respirar un poco de aire que no entraba, sin entender qué demonios estaba pasando conmigo, sin entender por qué mi cuerpo, ese cuerpo que siempre había obedecido, ahora se rebelaba. Ese fue el primer quiebre, la primera grieta en la armadura, la primera vez que mi cuerpo dijo basta, antes de que yo pudiera admitirlo, la primera señal de que algo dentro mío se estaba rompiendo. Y quiero hacerte una pregunta a vos que estás escuchando esto. ¿Tuviste alguna vez un momento donde sentiste que algo dentro tuyo se estaba rompiendo y aún así tuviste que seguir? ¿Tuviste que fingir? ¿Tuviste que sonreír? ¿Tuviste que actuar como si nada pasara
mientras por dentro todo se desmoronaba? Porque si es así, estás más cerca de mí de lo que imaginas. Compartimos un lenguaje que no se necesita palabras. Compartimos una herida que duele en silencio. Y acá no termina, apenas comienza. Esta es solo la primera capa del dolor, la primera grieta en el hielo. Hay otra escena que necesito compartirte, una que me partió al medio como un rayo, una que no se me borra ni aunque pasen 1000 vidas. Quiero llevarte ahora al momento que realmente me quebró. No solo el cuerpo, no solo la mente, sino el alma. El que me hizo entender, en un instante brutal de claridad, que algo dentro mío se estaba apagando y que si no hacía algo pronto, iba a desaparecer de mí mismo. Iba a convertirme en un fantasma habitando mi propia vida. Es un momento simple, cotidiano, común, tan común que duele más. Mi baño. Un lugar que debería ser íntimo, seguro, silencioso, un santuario, un refugio. Pero ese día, ese baño fue 3 cosas a la vez. Un confesionario donde la verdad no podía seguir escondiéndose. Un juez que dictó una sentencia sin apelación. Y un espejo que se convirtió en el testigo más cruel de mi desmoronamiento. La luz blanca del espejo me pegaba en la cara. El silencio de la casa me aturdía. Me apoyé en la bacha fría, levanté la vista y me miré. No fue un mirarse rápido de reojo, fue un detenerse, un congelarse en el tiempo, un quedar atrapado en el cristal. Y quiero contarte exactamente lo que vi, porque si vos también te viste así alguna vez, si también te encontraste con un extraño en tu propio reflejo, quiero que sepas que te entiendo. Yo pesaba alrededor de 45 kilos. 45. Un número que ahora escribo y me estremece. Se me marcaban las costillas como si el esqueleto quisiera salir, como si el cuerpo estuviera pidiendo comida o vida a gritos mudos. Cada hueso era un relieve de dolor. Las ojeras, Dios, las ojeras eran profundas, hundidas, oscuras como pozos sin fondo. Parecían sacadas de una pintura gótica, marcas de noche sin dormir, huellas de pensamientos que daban vueltas como buitres. Tenía los ojos llorosos, rojos, inyectadas de cansancio, no del llanto porque ya ni siquiera podía llorar, sino del esfuerzo, del estar despierto cuando el cuerpo pide cerrarse. La barba crecida, desprolija, desigual, como si me hubiera olvidado de mí mismo, como si cuidarme fuera un lujo que ya no merecía. La piel sin color, pálida, ceniza, grisácea, como si la vida se hubiera ido retirando lentamente dejando solo la cáscara. Parecía un chico de la guerra, un sobreviviente de algo que no se nombra, un fantasma, literalmente un fantasma. Alguien que estaba pero no estaba, alguien que respiraba pero no vivía. Y lo peor no era cómo me veía, lo peor era que yo no me reconocía. Era como mirarme desde afuera, como si mi alma se hubiera ido hace tiempo y lo único que quedaba era un cuerpo vacío tratando de mantenerse en pie por inercia, por costumbre, por no saber cómo caer. Intenté sostener mi mirada, intenté decirme algo, intenté encontrar a José en esos ojos perdidos, pero no pude.
A mí eso me partió, me destrozó, porque no era justo, porque no tenía sentido. Me molestaban los comentarios vacíos, me molestaban las actitudes falsas, me molestaban las personas que se creían perfectas y vivían de espaldas a sus propios errores. Me molestaban la maldad disfrazada de perfección, la indiferencia vestida de profesionalismo, el egoísmo maquillado de éxito y la presión. La presión interna era brutal, física, real. Sentía calor en la cara como una fiebre moral, sudor corriendo como catarata por la espalda, frío y pegajoso, un nudo en el estómago que me doblaba en dos, una tensión en la cabeza como si un tornillo me apretara las sienes, como si fuera a estallar, el pecho apretado, como si un elefante se sentara sobre él, la respiración cortada, entrecortada, y un impulso, uno solo, primitivo, animal, sacar todo ese dolor a los golpes. Golpeé paredes a puño limpio, sin guantes, sin protección. Sentí el impacto seco contra el ladrillo una y otra vez, hasta lastimarme, hasta sentir los nudillos arder como carbones, hasta ver la piel abrirse y la sangre aparecer, roja, viva, real. Prefería el dolor físico en la mano que el dolor en el alma. Y quiero aclararte esto, no era para lastimar a nadie, nunca fue eso, jamás. Era para no explotar con una persona, era para no dañar a alguien que no lo merecía, era para contener a la bestia adentro, era para no cruzar esa línea de la que ya no hay vuelta atrás. Era mi manera desesperada de decir el dolor para acá, la rabia contra esto, la furia contra la pared, no contra las personas. ¿Alguna vez sentiste tanta presión interna que preferiste lastimarte vos antes que herir a alguien más? ¿Alguna vez convertiste tu cuerpo en un saco de boxeo porque no había otro lugar donde descargar el dolor? Si te pasó, si estás pasando por eso ahora, te abrazo desde acá. Te abrazo con estas palabras. Te entiendo de lo más profundo. No te juzgo, te acompaño. Mis hijos, mis 2 hijos, fueron mi freno. Pensar en ellos fue lo único que me protegió de mí mismo cuando ya no podía más. Cuando la línea entre el control y el colapso era un hilo. Su risa, sus ojos, sus manitos, eran el ancla, era la razón, era el no más grande que mi dolor. Y mientras todo esto pasaba, mientras yo luchaba contra paredes, contra espejos, contra mí mismo, ¿sabés qué era lo más doloroso? Lo realmente desgarrador. La gente no lo veía, no veía nada. Hacían silencios incómodos, miraban para otro lado, murmuraban entre los pasillos, juzgaban sin preguntar, se alejaban sin entender. Pero nadie se acercaba. Nadie decía, ¿qué te pasa, José? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Nadie te está cuidando. Te cuido yo un rato. Vení, sentate conmigo, contame. Yo no quería soluciones complicadas. Yo no necesitaba diagnóstico. Yo necesitaba un abrazo, uno. Un abrazo sincero. Un abrazo real que me juntara los pedazos. Un abrazo que dijera, acá estoy, sin palabras. Un abrazo que contuviera el temblor, un abrazo que permitiera el llanto. No un diagnóstico médico, no una crítica, no una frase vacía de ponete fuerte, no un ya va a pasar, dicho con liviandad, no un quédate tranquilo. Un abrazo humano, simple, puro. Pero nadie lo dio. Ese fue el tercer quiebre. El más humano, el que duele por lo que no pasó, no por lo que pasó. Polígono, el cuerpo fallando. Espejo, la identidad rota. Furia, el alma desgarrada. 3 golpes, 3 derrumbes, 3 partes del mismo mensaje gritando de 3 maneras diferentes. José, no podés seguir así. Después de aquellos 3 golpes, algo en mí quedó en silencio.
no un silencio de paz, todavía no. Era un silencio vacío, un silencio que daba miedo, un silencio que viene después del último grito, cuando ya no quedan fuerzas ni para llorar. Y quiero contarte algo que nunca dije en voz alta. Yo no sabía que eso era ansiedad. Nadie me lo explicó, nadie lo vio, nadie lo entendió. Ni siquiera los médicos que revisaban mis análisis, mis signos vitales, mis números. A veces los profesionales miran números, síntomas, protocolos, recetan cosas, pero no miran al ser humano que tiembla en la silla. Y yo no necesitaba una pastilla para dormir a mi dolor. Necesitaba un abrazo para despertar a mi alma. Pero nadie lo dio. Y ahí entendí algo brutal, algo que cambió mi vida. La ansiedad no empieza en la mente, empieza en el alma. La mente solo reproduce lo que el alma ya está gritando en silencio. ¿Qué es realmente la ansiedad? Quiero que escuche esto con calma, porque es clave para que te entiendas. Ya te lo dije al principio, pero ahora que viviste conmigo el polígono, el espejo y la furia, ahora que sentiste en tu piel lo que yo sentí, quiero que lo escuches de nuevo, pero más profundo. La ansiedad es un sistema de alarma trabado en encendido. Es como si tu casa tuviera una sirena antirrobo que se activó y nadie sabe cómo apagarla. Suena y suena hasta que el sonido se vuelve parte del aire que respiras. Es el cuerpo diciéndote: hay algo que callaste demasiado tiempo y ya no me entra en el pecho. Es la mente en modo supervivencia. Y cuando la mente entra en supervivencia, no piensa con claridad, no siente bonito, no elige, solo reacciona, ataca o huye. La ansiedad no es locura, sácate eso de la cabeza. La ansiedad no es falta de carácter, sos valiente por haber aguantado tanto. La ansiedad es saturación. Tu sistema nervioso llegó a un punto donde ya no puede procesar ni un dato más. Es como tener 100 pestañas abiertas en la computadora, 3 programas pesados corriendo y pretender que no se tilde. No funciona así. El cuerpo empieza a temblar, la respiración se vuelve corta, superficial. El pecho se cierra como un candado, el estómago se tensa, la visión se nubla, los pensamientos corren a 1000 por hora y todos son catastróficos. No es porque estés mal hecho, sino porque estás cansado de sostener lo insostenible. Marco Aurelio, un emperador sabio, decía: tu mente tomará la forma de aquello con lo que más te ocupes. Yo me ocupé demasiado tiempo de cosas que me destruían, de exigencias ajenas, de batallas que no eran mías. Por eso caí. ¿Cómo se llega a ese estado? La ansiedad no aparece de un día para el otro. No es un rayo en cielo despejado. Es acumulación. Es una gota que rebalsa un vaso que lleva años llenándose. Son los silencios que te tragaste para no molestar, las injusticias que toleraste por miedo, las traiciones que te rompieron y nunca sanaste, las responsabilidades de otros que cargaste en tu mochila, vínculos que te lastimaban y no soltaste. Esa autoexigencia sin pausa, ese látigo interno, falta de descanso, falta de amor propio, falta de un abrazo a tiempo y sobre todo, falta de voz. El cuerpo no aguanta vivir contra sí mismo, traicionando su esencia durante tanto tiempo y un día colapsa. Te apaga la luz para que pares. El mío colapsó con un hipertiroidismo severo. El mío colapsó en las manos temblando en el polígono. El mío colapsó en la mirada perdida de un fantasma en el espejo. El mío colapsó queriendo romper paredes solo para no romperme a mí. La ansiedad no fue la causa de mi mal.
fue la consecuencia de mi olvido. Te preguntarás qué puede hacer una persona con ansiedad. Acá quiero que prestes mucha atención. No te hablo como médico ni paciente, te hablo como ser humano que salió del pozo. Hay 4 movimientos internos que cambiaron mi vida. No son magia, son decisiones que te anclan de nuevo a tu eje. Primero, aceptar sin rendirse. Aceptar no es resignarse a vivir mal. Aceptar es dejar de pelear contra vos mismo. Es bajar la guardia y decir, esto es lo que siento, me duele, tengo miedo y no voy a esconderlo más. La ansiedad baja de volumen cuando dejas de fingir que no está. Cuando la invitas a sentarse en vez de echarla a patadas. Segundo, ordenar tu mundo interno. Es muy difícil ordenar tu mente. Es más fácil ordenar el exterior. Empezá por algo. La ansiedad no mejora pensando más, mejora ordenando lo básico. Dormir, comer algo rico y sano, mover el cuerpo aunque sea un poco, alejarte de ambientes tóxicos, cortar vínculos que te drenan la energía, cerrar pantallas, apagar el ruido del mundo. Yo hice esto por instinto. Me alejé de las noticias, de la violencia, del caos. Empecé a ver películas que me hacían reír o emocionar bien, a escuchar audiolibros, a caminar mirando los árboles, a respirar consciente. Sin técnica complicada, solo volviendo a escucharme. Tercero, el hábito de la repetición. El hábito de la repetición para recablear mi mente. Lo que repetís se vuelve vos. Yo venía repitiendo oscuridad, miedo y queja. Tuve que empezar a repetir luz. Tuve que obligarme a ver lo bueno, a agradecer, a decirme palabras amables, aunque al principio no sintiera nada, aunque al principio me sintiera falso. Seguí, repetí luz hasta que la luz entró. Cuarto, pedir la ayuda correcta. No la ayuda fría, no la ayuda técnica que te ve como un número. La ayuda humana, busca a alguien que te abrace, a alguien que te escuche más de lo que habla. Ojalá alguien me hubiera dicho esto cuando estaba en mi peor momento. No estás loco. Amigo, estás agotado y necesitas a alguien que te vea de verdad, que te mire, que te vea, que te preste atención. Ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿la ansiedad se cura? La verdad sincera es esta. La ansiedad no se cura como una gripe que se va y listo, pero se transforma. Podés aprender a calmarla, a entender su mensaje, a desactivar la alarma antes de que suene fuerte, a recuperar el control de tu vida, a volver a sentir paz, esa paz que creíste perdida para siempre. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Cuando aprendes a hablarte distinto, con amor, con paciencia, la ansiedad deja de gritar y empieza a susurrar. Ahora te quiero hablar de un momento especial, de mi caída, cuando toqué fondo. Hubo un momento final, un momento donde pensé que ya no tenía sentido seguir, donde me entregué al vacío, donde sentía que me ahogaba en tierra firme. Y ahí, en ese punto donde la noche es más oscura y el alma duele físicamente, me arrodillé. Sentí mis rodillas golpear el suelo, me hice chiquito. No me arrodillé con fuerza de guerrero, no me arrodillé con una fe inquebrantable.
No me arrodillé con esperanza luminosa. Me arrodillé porque no podía seguir de pie. Me caí. Y dije con la voz rota, con lo último que me quedaba de aire: Dios, estoy cansado. No puedo más. Que sea tu voluntad y no la mía. Me rindo. Y no te puedo explicar racionalmente lo que pasó. No hubo luces de neón, no bajaron ángeles con trompetas, no hubo un milagro de película inmediato, pero hubo silencio. El ruido de mi cabeza paró, y en ese silencio sentí una brisa de paz, pequeña, frágil, tibia, pero real. Fue como si alguien pusiera una mano en el hombro. Y ese segundo, wow, me alcanzó para respirar de nuevo. Porque entendí que no estaba solo. Que nunca lo había estado. Que siempre hubo algo más grande sosteniéndome. Aunque yo estaba demasiado ciego de dolor para verlo. Y quiero que vos también lo escuches. Creas en lo que creas. Si estás en tu peor momento, si estás en la noche profunda, si te sentís roto, si no ves salida, no estás solo. No importa tu historia, no importa lo que hiciste o lo que te hicieron, no estás solo. Lo que me salvó no fue la fuerza bruta, no fue el coraje de película, fue una decisión interna, elegirme. Elegir sentir de nuevo, elegir vivir, elegir no volver nunca más a ese lugar oscuro y frío. Porque te lo digo así, sin filtro, de hermano a hermano. Yo hago este audiolibro porque estuve ahí. Porque sé cómo se siente el temor. Porque sé lo que es llorar sin lágrimas. Porque sé lo que es estar rodeado de gente y sentirse en un desierto. Porque sé lo que es rendirse y aún así levantar la cabeza una vez más. Y porque sé de verdad que este mensaje puede ser la luz que te faltaba para dar el primer paso. Y ahora te hablo a vos que estás del otro lado. Vos que estás escuchando esto quizá con el corazón apretado o un nudo en la garganta. Escúchame bien, no estás roto, no estás enfermo. No sos una falla del sistema, estás herido. Y las heridas tienen que sanar, hay que sanarlas. Sanarán cuando empieces a tratarte con la misma ternura y compasión que siempre le diste a los demás y te negaste a vos mismo. Vos no naciste para sobrevivir a duras penas, naciste para vivir, para sentir el sol, para levantarte, para amar, para ser amado, para elegir otra vez. Y te lo pido, no vuelvas a ese lugar oscuro, no te abandones, elegite. Hoy, ahora, aunque sea 1 milímetro de fuerza, porque a veces 1 milímetro es suficiente para cambiar el rumbo de una vida entera. Y si esto te tocó, si sentiste que por un momento yo estaba sentado al lado tuyo, hablando de lo que te pasa, quiero pedirte algo desde el corazón. Deja un comentario, no para mí, para vos. Escribí una palabra, un compromiso, un estoy acá, un hoy empiezo, hoy me elijo. Materializalo, eso es un acto de valentía. Decretalo al universo. Y si este capítulo te ayudó, aunque sea un poco, compartilo. A veces un audio así llega justo antes de que alguien baje los brazos y tal vez, solo tal vez, vos seas el puente para salvar una vida, como este mensaje me salvó a mí al escribirlo. Gracias por escucharme, gracias por estar, de verdad te abrazo. Pero hay algo que todavía no te conté, algo que pasó después de arrodillarme, algo que cambió todo. Porque después de tocar fondo, después de rendirme, después de ese momento donde dejé de luchar, algo comenzó a moverse, no afuera, adentro. Una fuerza que no era mía, una luz que no venía de mí,
una certeza que nació de mi mente. Y ahí, en ese lugar roto, en ese vacío, en ese silencio, encontró lo que nunca busqué. Encontré fe. No la fe de los libros, no la fe heredada, no la fe del domingo, no la fe de facha, la fe que nace cuando ya no te queda nada más, la fe que aparece cuando todo lo demás se cae, la fe que sostiene cuando vos ya no podés. Y eso que encontré en mi momento más oscuro, eso fue lo que realmente me salvó. Pero no puedo contártelo ahora, no puedo apurarlo, porque lo que viene es sagrado y merece su propio espacio, su propio tiempo, su propia luz. En el próximo capítulo te voy a llevar a ese encuentro, al momento donde mi rodilla tocó el suelo y algo más grande que yo me levantó. Al instante donde el cielo respondió cuando yo ya no tenía voz para preguntar. A la historia de cómo la fe, esa palabra que tanto usamos y tan poco entendemos, se convirtió en mi tabla de salvación en medio del naufragio. Y quiero que sepa algo antes de irte. Si hoy no tenés fe, está bien. Si hoy no crees en nada, está bien. Yo tampoco creía. Yo también dudaba. Yo también estaba perdido. Pero algo pasó, algo real, algo que no puedo negar aunque quisiera. Y en el próximo capítulo te voy a contar todo, sin filtros, sin máscara, sin poses religiosas, solo la verdad cruda de lo que viví cuando finalmente me rendí. Nos vemos ahí, en el próximo capítulo de la fe, donde la oscuridad terminó y la luz comenzó.